Pues muy buenos días, muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a nuestro panel de hoy. Yo soy Jan Pochard Ruiz del Río, el líder en diseño de política pública numérica en el gobierno británico. Comoderaré esta sesión, este panel, junto con Antonio del Río Chanona, profesor de optimización en AI en Imperial College en Londres, quien aceptó unirse hoy a esta sesión para animarla. Hola, Antonio. Hola a todos. Durante una hora más o menos estaremos conversando sobre pues un tema indudablemente relevante hoy en día, que es la transformación digital en nuestros gobiernos de Latinoamérica. Los primeros 5 a 10 minutos introduciremos a nuestros panelistas, quienes están aquí todos en cámara. Y seguiremos con 40 minutos de conversación que queremos bastante fluida y dinámica sobre el tema. Entonces, siéntanse libres de build up y como seguir la conversación. Eso se quiere ser un poquito informal. Y pues terminaremos con un Q&A donde contestaremos preguntas y observaciones de la audiencia. Pues como ya estamos introducidos más o menos como moderadores, les quiero platicar un poquito de cómo se nos ocurrió este tema. Y les cuento que lo que nos animó realmente a organizar este panel es que nos dimos cuenta que hace todavía un par de años, pues la transformación digital en realidad se percibía todavía como una herramienta de soporte al gobierno y completamente sumergida en el organigrama, de hecho. Se hablaba de que la tecnología superaba la capacidad del gobierno que tenía a adaptarse y a responder. Y pues surgió la pandemia y algunos elementos positivos de esta pandemia es que en realidad generó todo este contexto, la adopción de las tecnologías digitales en el ámbito público. Y también creó esa concienciación para que los cuerpos administrativos y los políticos también vayan poco a poco transicionando de un gobierno 3.0 a un gobierno 4.0. Y de eso queremos hablar hoy, de esa transición. No hablaremos nada más de la transición definida como digitalización de los trámites o integración de los sistemas o problemas de interoperabilidad de los sistemas, pero también de que cómo una administración puede promover el ADN digital, la cultura de experimentación, de innovación, y una administración que realmente diseña servicios públicos y políticas públicas para sus ciudadanos y pensando en sus ciudadanos primero. Pues discutiremos sobre ello en los próximos minutos. Y para esto tenemos un grupo de panelistas, ustedes absolutamente excepcional. Muchas gracias por unirse hoy. Y voy a empezar a introducirlos sin ningún orden en particular. Empezaré con Sebastián Cabello. Hola, Sebastián. Sebastián es experto en políticas públicas digitales y consultor de distintas entidades del sector público y privado. Actualmente es CEO de SMC Plus, Digital Public Affairs, y también asesor, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Internet. También se desempeña como investigador afiliado del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, Argentina.
Posee un título de grado de licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Sur y un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de California, San Diego. Ha sido becario Fulbright entre 2003 y 2005 y dictado curso en la Escuela de Negocios de la Universidad de Palermo y de Economía de la Universidad Nacional del Sur y del Salvador en Argentina. Carmelo Durán, subdirector ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Carmelo es ingeniero de sistemas y ciencias de la comunicación con estudios en maestría en transformación digital e industria 4.0. Tiene un posgrado en ingeniería de negocios, reingeniería y tecnología de aseguramiento de la calidad en Guatemala. Tiene experiencia laboral en iniciativa privada, academia y gobierno. Yolanda Martínez tiene más de 17 años liderando iniciativas de transformación digital en el sector público y privado. En la arena internacional, Yolanda lideró la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, ha colaborado con diversas agencias de Naciones Unidas, como el Programa para el Desarrollo y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Ha participado como revisora de pares de la OSDE para las estrategias de gobierno digital de diversos países de América Latina y como consejera honoraria para la Estrategia Digital de El Salvador y la Estrategia Digital Árabe. Yolanda es egresada de la licenciatura en Sistema de Información de la Universidad de Guadalajara, maestra en Política Pública de la Universidad de Carnegie Mellon y doctora, felicidades, en Sociedad de la Información y del Conocimiento en la Universidad Obertura de Cataluña. Digo felicidades porque entiendo que es relativamente reciente. Sí, gracias. Saif Savage es profesora en el Curry College of Computer Sciences de la Northwestern University. Perdón. Y codirectora del Civic Innovation Lab de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llamamos LUNAM. Dr. Savage utiliza AI y diseño centrado en el ser humano para crear sistemas inteligentes y empoderar a los trabajadores invisibles en nuestra industria de AI. La doctora Savage es una de las 35 innovadoras menores de 35 años de MIT Tech Review, miembro del Center for Democracy and Technology, y colabora estrechamente con los gobiernos federales para impulsar cambios en la fuerza laboral a gran escala. Su trabajo ha aparecido en la BBC y en el New York Times y tiene un doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de California. Un gusto estar aquí, gracias. Mucho gusto tenerte, Saif. Ulises es director de AI del gobierno de Jalisco, doctor por la CINESTAF, con una estancia en la Universidad de La Rochelle, maestro en física médica por la UNAM, físico por la UDG y es miembro del SNI nivel 1. Sus reconocimientos más destacados son el diploma Juan Manuel Lozano por IF UNAM y la beca Fulbright. Creo que así como Sebastián Cabello, que acabamos de mencionar. Pues ahí ya tenemos más o menos una introducción exhaustiva. Traté de hacer rápido, ya llevamos algunos minutos. Pero como lo acaban de escuchar, tenemos a unos panelistas altamente calificados y con temas de mucho interés en los que han y están trabajando. Y pues vamos a aprovechar el tiempo y entrar en materia. El primer bloque con el que vamos a empezar
pues en tiempos de pandemia no nos queda de otra. Vamos a hablar del impacto un poquito de la pandemia en el tema que nos convoca hoy, de transformación digital en gobiernos. Y cómo ha acelerado esta pandemia la necesidad de contar con nuevas tecnologías. Pues empezaremos con esto. Pues, ajá, sí. Creo que ya entro yo. Para la primera, perdón, aquí para moderar Gracias, la Antonio. comunicación. Bueno, entonces estábamos platicando que para dinamizar la discusión, lo que habíamos pensado en la estructura de panel es que vamos a hacer diferentes preguntas, ¿no?, a todos ustedes. Y para no tener momentos incómodos, vamos a intentar dirigir la pregunta a alguien en específico primero y ya de ahí esperar que se forme, ¿no?, una discusión. Entonces, pues en primera instancia, la primera pregunta queríamos hacérsela a Carmelo, ¿no?, que nos puede compartir un poco de su experiencia en el gobierno de Guatemala. Y la pregunta en específico, pero de nuevo, la idea es que de ahí salgan otras vertientes, es: ¿cuáles fueron los mayores desafíos en la transformación del modo de operar gubernamental durante la pandemia? Tanto las lecciones que hemos aprendido para el futuro, como las oportunidades nuevas, como cosas que no sabíamos y que nos dimos cuenta. Como no, con mucho gusto. Gracias. Bueno, principalmente el reto mayor que enfrentamos fue lo abrupto de la situación. Casi literalmente de un día para otro tuvimos que cambiar la forma de operar tradicionalmente. Máxime en gobierno, que se acostumbra a que el ciudadano tiene que ir a la oficina, tiene que llevar papeles, tiene que tener sellos, etcétera. Entonces, ese podría resumir que fue el principal problema que tuvimos. De un día para otro tuvimos que cambiar. Sin embargo, considero que con el tema de transformación digital, y aprovechando un poco como me presentaba Dayan, no aplica solamente a gobierno. Lo he vivido en iniciativa privada, en academia y en gobierno, porque al final, independientemente qué industria o qué área estemos trabajando, no olvidemos que somos personas. O sea, en gobierno está formado por personas, las industrias están formadas por personas, la academia por personas. Entonces, si bien el reto tecnológico que nos tocó de vivir de un día para otro, irnos a la nube, aplicaciones virtuales, teleconferencias como estas, por ejemplo, que tecnológicamente o técnicamente tienen cierta dificultad, no se nos olvide también la dificultad del ser humano. Muchas veces es más fácil trabajar con máquinas porque uno la prende y la apaga y vuelve a funcionar. Y hay tecnologías para poder integrar la interoperabilidad que se mencionaba en otras cuestiones. Eso técnicamente se logra hacer. Tiene su dificultad, por supuesto que tiene su dificultad y tiene sus retos. Pero yo sí nos enfocamos mucho en que la transformación digital no es solamente tecnologías. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer también el cambio de mentalidad, o como se dice coloquialmente, el cambio de chip, que tenemos que trabajar de otra forma. Entonces, Guatemala particularmente tenía el reto que, de acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano del Desarrollo, que se llama el trámite eterno, somos el país que más trámites tenemos, aproximadamente 5,000. Entonces, no solamente tenemos ese reto, sino se imaginan ustedes el reto de decirle a una persona que ha hecho el mismo trámite en una oficina de gobierno durante 10 años, mire, ahora lo va a tener que hacer de esta otra forma. Es complicado, ¿no? Entonces, pondría ahí mi respuesta para darle oportunidad a los demás panelistas para que podamos generar más opiniones. Muchas gracias, Carmelo. Sí, en verdad que
pues sí, es algo que yo también he vivido mucho acá en Inglaterra, donde igual lo abrupto de la situación nos llevó a todos, pues la verdad, cambiar también nuestras formas no nada más de operar, pero de, de, objetivar también a la gente, darle otro tipo de objetivos. Y no es nada más para esta pandemia, pero creo que fue un efecto bastante duradero. No sé si, Ulises, por tu lado, has tenido también unas experiencias interesantes que puedes compartir en el gobierno de Jalisco. Sí, hola. Bueno, ya mencionaron la parte de un cambio, digamos, muy rápido, y eso implica que hay una respuesta también efectiva de parte del gobierno. Esto no se hace fácilmente porque los equipos, al menos dentro de donde yo estoy, son relativamente pequeños, ¿no? Entonces, este cambio que hubo y esa respuesta, pues nos hizo tener mucho ingenio para poder llegar a soluciones correctas o no, a veces no tan correctas, pero las que se necesitaban en ese momento. Nuestro equipo en lo particular participó mucho en la parte de análisis de datos con COVID y aunque muchos de nosotros estábamos formados en el área de inteligencia artificial, esa herramienta no nos funcionó. Entonces tuvimos que migrarnos a otras herramientas matemáticas, a otras cuestiones más, voy a decir, básicas, fundamentales, para poder abordar estos problemas y tener una reacción. O sea, tuvimos que hacer un cambio rápido de nuestro paradigma y poder enfrentar este problema así. Hubo otros retos que tuvimos que solucionar. Nos pedían ayuda para identificar algunos tipos de cartas, compromiso, documentos. Eso lo tuvimos que hacer muy rápido para apoyar a personas. O sea, esa digitalización la aceleramos muchísimo en función de la inteligencia artificial. O sea, una red aprendió que esta carta estaba firmada, la otra carta no, y con eso pues ayudamos a que los apoyos se dieran más rápido. Entonces, en unas cosas nos funcionó la inteligencia artificial para acelerar esta transformación digital en algunos procesos, y también quiero ser claro que en algunos casos pues no nos funcionó tanto, ¿no? Que es el área donde yo estoy. Y bueno, para que los demás también den su opinión, hasta aquí dejo mi comentario. Gracias. Algo que me llama mucho la atención dos cosas que acaban de compartir las Carmelo y Dora, y es rapidez, ¿no? Tuvimos que reaccionar rápido, tuvimos que darnos cuenta que no funcionó A y tuvimos que hacer B, o que las personas estaban acostumbradas a realizar cosas en papel y rápidamente las tuvimos que pasar a digital. Entonces creo que algo que nos enseñó la pandemia fue que los equipos responsables de la agenda digital en los gobiernos, yo diría todos los gobiernos a nivel mundial, porque esta es una pandemia, tenían ya muchos esfuerzos encaminados o tenían varias iniciativas andando, y lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar ese proceso de transformación digital. Entonces creo que eso mandó una señal muy importante de lo digital llegó para quedarse. Ya no es lo no digital o lo digital. Hablar de gobierno es hablar de gobierno digital, y esto lo dijo Jonas Rabinovich, uno de los especialistas regionales de Naciones Unidas. Y creo que fue increíble la innovación que se generó en esa capacidad de reacción que tuvieron que tener todos los equipos de digital en todos los países, ¿no? Panamá, con su tarjeta de identificación, empezó a utilizar esos códigos QR para identificar a las personas. Perú, con el DNI, que también es su tarjeta de identificación, empezó a habilitar masivamente cuentas para todas las transferencias de programas de beneficiarios. Entonces, el QR, ¿no?, que hoy es ampliamente utilizado a nivel mundial para la audiencia, ¿no? En México, en el 2018, lanzamos el acta de nacimiento en línea con un estándar de documento electrónico
que usa el QR para validar el documento, ¿no? Entonces, en el 2018 me acuerdo que fue todo un proceso de cambio cultural en poner de acuerdo a 32 entidades en un formato, en que ese formato tuviera un mecanismo de validación que era a través del QR, y hoy, en el 2021, nadie se cuestiona eso, ¿no? Porque el QR se masificó como un mecanismo de salud pública que ayuda a disminuir el contacto y que permite rápidamente revisar un menú o validar un documento o que tengas un certificado de vacunación. Pero creo que a nivel de capacidad de resiliencia y de reacción de los gobiernos, avanzamos muchísimo en el año de pandemia en hacer escalable muchas iniciativas de digitalización que ya estaban y que en esa necesidad de reaccionar y de seguir atendiendo a las personas, lo que hizo fue realmente masificarse. Y creo que de ahí hacia adelante no hay que volver atrás, ¿no? Escuchar que vamos a volver a abrir las oficinas, como ¿por qué? ¿No? Al contrario, hay que seguir digitalizando más servicios, hay que hacer buenas campañas de inclusión digital, pero no pensar en volver a abrir una oficina, a menos que realmente estés en una zona súper lejos y no tengas un buen internet. Pero si estás en una zona rural y toda la gente tiene un teléfono, preferible seguir con esta velocidad y seguir retomando ese aceleramiento en la digitalización de la mayor cantidad de servicios posibles, ¿no? Pero no pensar en regresar a los sellos y demás, ¿no? Gracias, Yolanda. Sí, totalmente. Y justo me hace pensar en una cosa que en verdad impulsó muchísimo en varios países esa digitalización, es que la iniciativa privada colaboró muchísimo. O sea, o sea, yo estaba trabajando en esa área antes, en el sector público, vi una diferencia de un día al otro, literal, en términos de comportamiento del mercado privado. Y sí, ayudó muchísimo tener esa reactividad de la iniciativa privada. ¿Cómo lo han visto ustedes también en sus contextos? ¿También han notado algunas reacciones del mercado privado y cómo se han desarrollado, de hecho, estos partnerships? Porque, pues, sí, o sea, un contrato en general en el sector público se firma, pero, o sea, las negociaciones duran mucho tiempo y ahí todo se pasó en días, o sea, entonces, ¿cómo lo vieron ustedes desde su punto de vista y cómo lo manejaron? Ajá. Ahí, sí, si me permiten, ahí yo quisiera aportar una visión un poco más macro. Yo no trabajo en ninguna ciudad o en ningún gobierno, sino que, a ver, dialogo con muchas y trato de entender, y quizás trabajo más también a nivel de gobiernos nacionales o federales. Y ahí creo que uno de los principales desafíos que surge es un poco la coordinación de todos los proyectos de digitalización de gobierno a nivel de las ciudades, porque cada ciudad tiene su propio proceso y porque también esto se da de una manera muy asimétrica. Las ciudades que tienen poder adquisitivo toman decisiones solas, hacen que los proveedores vengan, les bajan condiciones. Una ciudad pequeña tiene que tomar lo que le dan, tiene que tomar un paquete hecho, ¿no? O sea, tenemos la Ciudad de México que tiene su software factory y otras que también tienen el propio, pero que si se quiere, o la Ciudad de Buenos Aires que viene a WhatsApp y le dice queremos un bot así que responda a esto, y los otros lo van a hacer y te lo doy y lo pagás mañana. O viene AWS y te da una nube para una aplicación que súper escalable y todo lo que sea, pero bueno, se paga mañana, ¿no? Y bueno, esos son los lujos que se pueden dar los gobiernos que tienen poder adquisitivo. Tenemos ciudades con mucho poder adquisitivo en América Latina, los países son desiguales. Y entonces me parece que uno de los principales desafíos se da en la coordinación de todos estos proyectos, porque muchos de estos proyectos también se dan de manera oportunística. Antes de la pandemia, les pongo un ejemplo, podía venir un proveedor y te decía, tengo una solución con reconocimiento facial para todas las estaciones de metro, esto que el otro, te lo ofrezco y la pagás el año o una solución de IoT con sensores en la basura y en esto. Y muchas ciudades lo implementan. Y esa implementación, que está buena y es experimental, porque hoy podríamos decir que el principal
las ciudades estas que tienen poder adquisitivo son las que hoy están implementando cosas, están probando, están haciendo esa prueba y error, digamos, esa innovación creativa. Al mismo tiempo es toda muy descentralizada. No hay un funnel preciso para que uno diga cómo una ciudad inteligente se transforma en inteligente o genera cosas o aprende. Y después lo que vemos es que la gente que trabajó en esos proyectos, y también hay que decirlo, después se va a trabajar al sector privado o hace su propia startup. Trabaja en el mundo GovTech, ¿no? Entonces, mucho de ese saber no queda, especialmente si hay un cambio de gobierno y un cambio de partido, tanto en la ciudad como en el gobierno nacional. Entonces, es poco la transferencia a través de las administraciones, la coordinación de esos proyectos, la coordinación con los proyectos a nivel nacional. O sea, hay muchísimos desafíos. Y la pandemia lo aceleró todo, como lo dijeron ustedes, pero hay muchísimos desafíos de tratar de estandarizar un poco más esto. Yo por lo menos como economista lo necesito. Para hablar de política pública, veo una ciudad y una está haciendo esto, otra está haciendo lo otro. Es realmente... por eso cuando ustedes ven trabajos de ciudad inteligente, yo estoy trabajando para la CEPAL en un trabajo financiado por el gobierno de Alemania y de Corea sobre análisis de San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires, y lo que veo es que cada uno está haciendo lo que le pinta, básicamente, que está bueno, están todas experimentando, pero en algún momento va a tener que haber algún proceso más estandarizado de qué tipo de autoridad es la que lo inicia, el proyecto, cuál es la otra que lo va, a todas les pregunto, por ejemplo, a muchas de las ciudades les pregunto, ¿cuál es el circuito de un proyecto de ciudad inteligente? ¿No? ¿Dónde nace? ¿Quién lo transforma? ¿Cómo va? Y para cada proyecto es distinto. Entonces, creo que en algún momento para el diseño de la política pública, incluso para la preparación presupuestaria, va a hacer falta tener un proceso un poco más estandarizado. Y lo digo porque lo presupuestario es clave, porque eso es lo que asegura que un proyecto tiene continuidad en el tiempo, ¿no? Ustedes recuerden que, por ejemplo, lo básico de transformación digital, cuando hablamos de transformación digital, es la migración a la nube, saltar on-premise a la nube. Y ahí es donde se procesa la inteligencia artificial y todo, y con la capacidad de lo que te ofrezca un proveedor o lo que uno... pero es en la nube. Bueno, eso hay que pagarlo todos los meses, como que se paga la luz, la energía y otras cosas. Y a veces las ciudades no pueden, o los gobiernos no pueden garantizar eso. A veces se trabó el presupuesto, no se discutió, la oposición no te dio el quórum, no salió el presupuesto y ¿continúa o no continúa? Principal desafío. Lo dejo ahí. A mí me gustaría comentar, me parecieron fantásticos los puntos que acaban de mencionar. Algo que creo que es importante también resaltar son las diferencias que están existiendo entre los gobiernos y la industria. Por ejemplo, ahorita para nosotros poder hacer inteligencia artificial necesitamos de alto cómputo, tanto para poder hacer ciertas operaciones de inteligencia artificial, como también cómputo para poder guardar los datos. Y esto es una ventaja, por ejemplo, que Google, Facebook tienen, porque ellos tienen acceso a grandes servidores y los gobiernos digitales no tienen acceso a ese tipo de cómputo. Entonces, eso te va creando diferencias en el tipo de tecnología que puedes crear. Con Yolanda Martínez, de hecho, lo que estábamos haciendo era empezar a pensar cómo podemos crear infraestructura pública para democratizar este proceso. Entonces, por ejemplo, creamos un modelo de gobernanza y que permitiría que, por ejemplo, académicos, gobierno, ONGs, startups, ya tuvieran más acceso al cómputo que necesitan. Y creo que sí es sumamente importante estar pensando en cómo democratizas eso, porque ahorita las diferencias se van creando, se van incrementando conforme pasa el tiempo. Entonces, creo que es sumamente importante pensar en infraestructura pública. Por otro lado, al punto que estaba mencionando Sebastián sobre estandarización del proceso, me parece muy importante. Creo que es importante integrar valores también dentro de los estándares, pero ahí es saber que cada gobierno tiene diferentes valores. Por ejemplo, de hecho tuve recientemente una llamada con la Secretaría de Economía de El Salvador. Ellos tienen valores, de hecho, y una visión muy diferente a lo que ahorita tiene, por ejemplo, el Gobierno Federal de México. El Gobierno Federal de México ahorita está muy enfocado en necesitamos mejorar todo para primero los pobres, las poblaciones vulnerables. Y, por ejemplo, el gobierno de El Salvador estaba pensando, ¿sabes qué? Quiero convertir a El Salvador en un hub de emprendedores.
quiero que los emprendedores vean a El Salvador como la fuente de emprendimiento. Entonces, estos son valores y objetivos muy diferentes que creo que sí se tienen que tomar en cuenta cuando están diseñando la tecnología, porque va a cambiar mucho el enfoque que va a tener la tecnología. Entonces, agregaría que me encanta la idea de Sebastián de homogenizar, pero creo que tenemos que integrar y saber cuáles son los diferentes valores que tienen los gobiernos para poder diseñar adecuadamente también. Y algo muy importante que también planteó Sebastián, la importancia de partir de un estándar de servicio digital. Creo que en todas las iniciativas, no importa el nivel de gobierno, se requiere tanto esfuerzo en el sentido de tener una agenda digital con el suficiente empoderamiento político, muy claras las líneas de acción, un equipo multidisciplinario que permita realmente hacer escalable el diseño de servicios. Y cuando decimos equipos multidisciplinarios, pues tener diseñadores UX, UI, tener programadores, backend, frontend, tener un equipo de inteligencia artificial como lo tiene Jalisco, ¿no? Si quisiéramos que eso se replicara en las 2.445 municipalidades de México, será difícil encontrar heads de UX, UI para cada una de las municipalidades. Pero si se tienen, sobre todo en aquellas ciudades con mayores capacidades o gobiernos nacionales, y ese equipo se vuelve en sí mismo un equipo compartido, ¿no? Que define estándares, que define directrices, que desarrolla componentes reutilizables como autenticación, como notificación, como firma electrónica, como un estándar de formulario web. Entonces, no importa que varíen las necesidades, seguramente Ciudad de México tiene una agenda muy distinta a la de Buenos Aires, aunque sean muy parecidas. Lo que es relevante es, oye, si yo ya tengo un componente reutilizable que es para firma electrónica, creo que el ejemplo que tenemos con la Unión Europea es algo que en América Latina y el Caribe hay que empujar, ¿no? Aquí están todas las librerías, aquí están todos los estándares para autenticación, para firma, aquí están todos estos procesos que deben de seguirse igual si es que tuviste algún tipo de falla en tu e-commerce, ¿no? Y te metes a un portal federado donde así hayas comprado en España y estás levantando tu queja en otro país de la Unión Europea, te resuelve, ¿no? Con el proceso estandarizado. Entonces, creo que es súper importante lo que se acaba de compartir en materia de fortalecer una gobernanza a nivel de ecosistema, estándares, pero también componentes reutilizables que ahorren tiempo a los equipos de digital a la hora de estar diseñando y liberando servicios. Sí, gracias, Yolanda, totalmente. Y creo que precisamente es un punto importante tener esos talentos especializados a nivel nacional, pero cómo ustedes han visto que se hace el cambio de chip, precisamente como lo estaba mencionando Carmelo hace rato, de que hay que invertir en esos talentos, son necesarios y no es cheap. O sea, la mayoría del tiempo, hay como una percepción de que invertir en digital es una página web y ya, pero pues mucho más que eso. Y sí, me gustaría hablar un poquito con ustedes del cambio de cultura, ¿no? De cómo empujamos esa cultura ágil, ese ADN digital que es tan importante para lograr esa transformación digital. Sí, Carmelo, si quieres. Gracias. Gracias. Pido la palabra porque es el tema que realmente me apasiona, con el tema de transformación digital. Como mencionaba en mi primera intervención, en todos lados son personas, gobierno, academia. Entonces, hoy en día tenemos que comprender que tenemos que tener nuevas habilidades o competencias digitales. Ya lo decía Sebastián, tenemos que saber trabajar con la nube. Tenemos que, como hace Ulises, por ejemplo, saber trabajar con la inteligencia artificial. Ya no es opcional, o sea, es que ya no es opcional. En tema de iniciativa privada, la transformación digital yo la veo, como lo he visto en otras empresas, es un cambio de modelo de negocio. No es meter IoT, por ejemplo, sino cómo el IoT me puede atender mejor al cliente, por ejemplo.
En aspecto de gobierno, me he dado cuenta también, solo hago un paréntesis, es mi primera experiencia en gobierno, llevo 1 año, entonces he estado también aprendiendo cómo es la dinámica. Más me he estado trabajando en temas de iniciativa privada. En temas de gobierno, no son necesariamente, no basta únicamente la ley. O sea, en Guatemala hay ley de firma digital desde el 2008, pero no se está utilizando. Ahorita en Guatemala tenemos una gran oportunidad porque precisamente este miércoles, el 31 de agosto, entra en vigencia una ley de simplificación de trámites, en donde trabaja y menciona, como dice Sebastián, el uso ya permitido de la nube y otras cuestiones bien interesantes. De tal manera de que nosotros lo que nos hemos dedicado mientras llega a tener vigencia esa ley es a capacitar a las personas. En la ley estamos dando webinars de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de varios temas para que las personas tomen la iniciativa, porque no hay que ser futurólogo, no hay que ser adivino para que dentro de unos años los trabajos van a cambiar. Entonces, tenemos desde ya que tener el cambio de competencias y habilidades digitales y que no nos pase como con la pandemia. Como dijimos, que no sea un cambio abrupto o que nos agarró a última hora, sino que nos preparemos. Y mi opinión personal, ahí sí hablo como Carmelo Durán, es de que no dejemos de un lado el aspecto humano. Las personas, hasta el momento, quizás, y estoy seguro que Ulises sabe mucho más de eso, pero quizás más adelante las máquinas van a tomar el control y ya no vayan a estar de personas, pero creo que para nuestros países, las personas que vayan a tener oportunidades laborales son aquellas que sepan trabajar con la nube, como decía Sebastián, con inteligencia artificial, como dice Ulises. No que nos vayan a sustituir. Creo que todavía tenemos la oportunidad de poder aprender a trabajar con las computadoras y todo lo que viene. Dejo ahí mi intervención para darle oportunidad a los demás colegas. Gracias, Carmelo. ¿Alguien quiere comentar en lo que Carmelo acaba de mencionar? Bueno, ya que hubo una alusión, estamos todavía, yo creo que muy lejos de esa parte, al menos yo lo veo así. Las cosas que hace o que hacemos con esta parte de inteligencia artificial es generalmente facilitar un trabajo, voy a decirlo así, casi mecánico de los funcionarios, y las decisiones los datos muchas veces no tienen contexto, ¿no? Por ejemplo, nos pidieron saber antes de la pandemia si podría, el problema era si cerraban una calle para juntar 2 parques que estaban ahí separados, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue contar el número de vehículos, pero de ahí a que la inteligencia artificial tome la decisión si cierra o no, eso es otra cosa. Este mismo código nos sirvió para después estar viendo cómo estaba la movilidad, aunque había datos, voy a decir, públicos con respecto a Google. Queríamos verificar cómo estaba nuestra movilidad que habíamos medido para ese propósito con respecto a los cierres en la ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que pues son unas tareas muy puntuales que puedes poner 20 personas a que cuenten esos vehículos, ¿no? O más, no sé, las que se necesiten, pero la decisión de este parque, pues eso, hay una responsabilidad que no sé si todavía estemos capacitados para que la haga la inteligencia artificial, ¿no? Eso, no tenemos suficiente contexto. Lo que hace es, la inteligencia artificial es algo muy, muy especializado, al menos así lo hemos estado trabajando. Gracias, Ulises. Quizás, Saif, perdón, sí, estás trabajando, creo, sobre AI, centrado sobre el humano, creo que podría ser, sí. Sí,
Sí, muchas gracias, Diana. Justo nosotros ahorita lo que hemos estado desarrollando es estar pensando en inteligencia artificial, como mencionaba Ulises, muchas veces las tareas que ahorita estamos, con la cual la inteligencia artificial se integra en el gobierno son con tareas muy simples. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es decir, ok, que sean tareas que el funcionario público pueda delegar a la inteligencia artificial para él o ella concentrarse en tareas más interesantes, más complejas, en donde sí necesitas raciocinio humano. Entonces, creo que hay mucha oportunidad, justamente en lo que menciona Ulises, de delegar las tareas simples hacia robots, etcétera, y así que el humano se concentre, el funcionario público se concentre en tareas más complejas. Compartí en el chat un mini artículo que estamos haciendo sobre ese tema para que ahí puedan leer más sobre cómo lo estamos diseñando. Y esto es con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. También me parece muy interesante los aspectos que han compartido Carmelo, por ejemplo, en lo importante que es capacitar a los funcionarios y a las funcionarias públicas en todo lo que implica la transformación digital, desde una nueva ley que se va a emitir hasta nuevas técnicas de análisis, como ahorita compartió Eduardo, o diferentes casos de uso, ¿no? Como lo están haciendo con la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y creo que aquí algo que ha sido una tendencia y que me parece debemos de seguir empujando que nos desenvolvemos en el ecosistema digital regional es la importancia de que los países tengan una agenda digital nacional, estatal, municipal, ¿no? Pero una agenda que forme parte de su política de Estado y en el marco de esa agenda verticales o estrategias específicas, ¿no? Colaboro con el gobierno de Perú y justo una de las estrategias más importantes transversal que está impulsando la Secretaría de Gobierno Digital es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Cuando estuve en Chile me tocó también formar parte del equipo que estuvo haciendo o colaborando en los procesos consultivos que sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo que reconozco, así como lo hicimos en México en el 2018, es la importancia de que las agendas permitan de una manera muy holística identificar cuáles son esas acciones estratégicas para asegurar el desarrollo del capital humano. Y cuando digo capital humano es funcionarios y funcionarias, pero también talento especializado, programas de becas específicos para que las personas escojan estos campos de formación, verticales STEM con una perspectiva de género bastante importante de cara a chicas que quieran desarrollarse en este ámbito profesional, contextualizar, ¿no?, los casos de uso. Creo que esto es de lo más importante a trabajar, ¿no? Cómo la inteligencia artificial complementa toda mi estrategia de digitalización de servicios. ¿Bajo qué criterios valido a qué le voy a dedicar tiempo como equipo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo trabajo con las áreas responsables, en este caso del tráfico en Jalisco o en Guadalajara, para que realmente el tiempo que se le va a dedicar a construir un algoritmo o un proceso de analítica, pues realmente atienda un problema público, pero que ayude a tomar una decisión que alguien finalmente tiene que tomar? Pero si no hay un ciclo completo, entonces me parece que corremos el riesgo de tener ejercicios aislados o pequeños pilotos cuando podría perfectamente convertirse en algo escalable y en algo que forma parte del día a día. ¿Cómo incorporo estas tecnologías a todo mi proceso de digitalización de servicios? Y va desde inteligencia artificial hasta blockchain, hasta impresión 3D, hasta cómo los drones van a revolucionar los catastros, etcétera. Creo que ahí hay un área muy interesante de seguir impulsando, hacer estos pilotos escalables y parte de una agenda nacional de desarrollo en materia digital. Y bueno, entonces ahora, como hice en la anterior, también voy a hablar de mi visión más de economista, del diseño de la política pública, más cómo funciona esto también en relación a los incentivos de los actores, ¿no? Y hay que decirlo, a ver, el sector privado, lo vimos en el COVID, ¿cómo actuó? Bueno, lanzaron todos un montón de iniciativas, cada uno individuales. Google, Apple sacó la de modelos de contact tracing, Google lanzó sus mapas de tráfico, cada una salió a ofrecer distintas cosas. Y estuvo bueno, pero al mismo tiempo cada uno todavía se maneja, por lo menos las grandes empresas en estos, cada una se maneja en su propio universo. Todavía no hay una interoperabilidad, tampoco iniciativas conjuntas. Entonces,
en mi experiencia, y además porque trabajo con muchas de ellas, vengo de trabajar también con todo el mundo móvil, hace falta ordenar un poco todo eso, y eso lo tiene que ordenar el gobierno. A veces lo hace el gobierno nacional o las ciudades, pero tiene que ordenar, por aquí necesito esta colaboración, desarrollar consultas públicas y también desarrollar modelos de contratación con contratos marco. Ahí está muy bueno lo que hace el Digital Marketplace del gobierno de UK, es como un modelo en esto, donde estandariza esto y le da herramientas a los funcionarios para poder adoptar, contratar, entender y no tener que recorrer todo el camino de cero. Y me parece que orientar al sector privado es fundamental, porque a ver, lo que quiere el sector privado, y yo trabajo con Microsoft, con Google, con Facebook, tienen un vendedor sector público y quieren vender, ¿no? Y si pueden venderte su solución que ya tienen desarrollada, mejor. Adaptarla, bueno, quién sos o quién eres, veré qué puedo hacer, pero el vendedor quiere vender primero. Entonces hay que entender también con qué incentivos funcionan todos los actores que están en la cadena. Y también, y me parece fundamental, y esto lo digo también como economista, es donde se puede generar valor para los actores de la ciudad, para todo ese ecosistema que mucho también se habla del ecosistema GovTech, pero para eso es la ciudad o el gobierno es el que tiene que generar habilitadores principales. Por eso las políticas de datos abiertos son fundamentales, la generación de APIs para que aplicaciones locales se puedan desarrollar a partir de esos datos que se comparten de manera automática. Y eso permite que soluciones locales puedan estar tomando los datos de la ciudad o de las ciudades de cada ente de gobierno para generar soluciones. Y bueno, eso requiere una política específica, ¿no? De política de los datos abiertos, política como, bueno, tú nos vas a preguntar luego de participación ciudadana, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero me parece que todo eso requiere ser planeado, requiere ser ordenado para cómo participa el sector privado y también cómo se le habilita a los actores locales que no van a competir con los grandes, pero que pueden desarrollar soluciones y pueden integrarse a esas cadenas de valor para que haya una nueva cadena de valor. Si se publican los datos de tráfico de una ciudad, bueno, una aplicación local se puede desarrollar, lo mismo que los mapas, se puede apoyar en Google Maps, pero también va a poder utilizar algo de eso y crear un valor agregado que genera empleo local y que genera soluciones locales. Entonces, eso me parece fundamental. Y el último cuidado que me parece relevante, sí me preocupa mucho las políticas de manejo de los datos y de control de los datos, porque nada me garantiza que cada ciudad tenga un manejo responsable. Y ahí sí, a pesar de que las regulaciones nacionales y las autoridades que saben, en el caso de México, el INAI, pero en otros, están muy preparadas con esto, a nivel de ciudad no podría garantizar que haya un súper manejo responsable. Es decir, si, por ejemplo, los datos del reconocimiento facial que se hacen de manera automática, ¿quién los guarda dentro de la ciudad? ¿Hay una oficina que observa todos los protocolos o pasó alguien, le dejó la clave, está en un computador ahí, mañana se quedó sin energía, puede acceder el crimen organizado a esa información? A mí me preocupa mucho los estándares que tienen las ciudades para el manejo de los datos, que a nivel nacional sé que hay mucha gente capaz, pero a nivel de las ciudades depende. Una ciudad lo puede tener, otra no. Y me parece que la observancia y el cuidado de eso es fundamental para que haya confianza en el trabajo que se haga a nivel ciudad. Muchas gracias, Sebastián. Y qué interesantes puntos levantaste ahorita. Y me pregunta en realidad, ¿qué es lo que ustedes piensan que nos hace falta en Latinoamérica para precisamente empezar a tener esos como digital marketplace frames que están en otros países o realizar qué valor se puede crear con colaboraciones más hand in hand con la iniciativa privada? ¿Qué es lo que nos está ahorita bloqueando en América Latina? O sea, hablamos todos el mismo idioma casi, casi todos. O sea, debería de haber como algo más, pues sí, eficiente. Entonces, sí, sería interesante tener su punto de vista. Está difícil poder responderte eso porque estamos pasando por momentos donde hay muchos gobiernos que no tienen una estrategia digital o una agenda también muy clara y digamos, si no tienen una escalada hacia abajo, digamos, top-down, que
Entonces está difícil decirlo, ¿no? O sea, no lo hay con la política en general, o sea, la política todavía no entiende mucho todo lo digital. Entonces, quizás lo que hace falta es sumar las experiencias que tienen muchos de ustedes, que tienen muchas de estas ciudades, pero que eso se pueda ir agregando a un nivel de definir principios y definir áreas de trabajo bueno, que un político pueda recibir y entender. Yo sé que a todos les gusta cortar una cinta, saludar, hacer una inauguración, pero ese aprendizaje hay que escribirlo, hay que estructurarlo, y por eso es muy bueno el trabajo que están haciendo todos ustedes, o el trabajo que miran, que se hace a nivel de bancos multilaterales y todo eso, para tratar de estandarizar un poco esos procesos, porque sirve para que ese aprendizaje se pueda transmitir. Y hace falta mucho, digamos, todavía, mucha educación al interno, ¿no? La política tiene que entender la importancia de tener esto un poco más planeado, ¿no? Y de más diálogo a nivel de incluso autoridades nacionales. Pero hace falta mucho camino por recorrer. Gracias, Sebastián. Yo creo que... perdón, Yolanda. No, adelante. Bueno, lo digo rápido. Creo que también conviene, por ejemplo, pensar en los beneficios que tiene Latinoamérica. Por ejemplo, yo ahorita he estado colaborando con gobiernos de Estados Unidos. Diría que Estados Unidos también se enfrenta a muchos de los problemas que tiene Latinoamérica, en donde la industria tiene ahorita un poco más de poder, especialmente por el cómputo. Y una desventaja que tiene Estados Unidos es que, bueno, que yo veo, es que mucho de su talento en tecnología se lo llevan las grandes empresas. Y entonces, por ejemplo, muchas veces el talento que hay dentro del gobierno digital en Estados Unidos tiene muchas limitaciones. Y en cambio en México creo que hay, bueno, yo he visto como un gran interés, por ejemplo, incluso de muchos jóvenes de empezar a trabajar en gobierno y tener un impacto. Y tal vez eso se debe a que hay menos, por ejemplo, las grandes empresas, no todas llegan a México aún, y entonces saben que en gobierno pueden tal vez innovar más. Entonces, eso es una ventaja que tiene, por ejemplo, Latinoamérica, en donde tal vez dentro del gobierno sí pueden tener muy buen talento. Gracias. Sí, para complementar lo que comentaba Said y Sebastián, creo que es clave, uno, el empoderamiento político al más alto nivel, es decir, que haya una oficina responsable de la política digital, ya sea a nivel ministerio o agencia, como la de la Ciudad de México, o coordinación, como es en el caso del Estado de Jalisco, pero tiene que haber un ente, una oficina responsable de articular, ¿no?, toda la política digital, tanto al interior del gobierno como su relacionamiento con el ecosistema. Y en ese relacionamiento y en esa rectoría, pues un arreglo institucional y facultades transversales para poder decir, esta es la política de adquisición de servicios o bienes de tecnología, ¿no? En México, en el 2015, cuando se emitió la primera versión de la política TIC, alineada la Estrategia Digital Nacional del 2012 a 2018, justamente los contratos marco permitían a todas las entidades públicas, no nada más las federales, las universidades, los estados, los municipios, adquirir las mismas condiciones de prestación de servicios en materia tecnológica. Y esto nos permitió nivelar, ¿no? No era lo mismo la capacidad de negociación de un Pemex, que tiene 200,000 usuarios, cuando estás hablando de licenciamiento, a entidades súper pequeñitas que además tienen que pagar mucho más por la misma licencia cuando todo el recurso con el que se paga sale de Hacienda, ¿no? Y en la parte de talento, creo que hay una enorme oportunidad, y yo la celebro y comparto lo que sea doctor Said, de muchísima gente que está interesada en política pública, en transformación digital con un gran impacto social. Y creo que ahí hay una enorme oportunidad igual para estas oficinas rectoras de política digital de hacerse llegar de chicos y chicas que estén haciendo sus prácticas, de tesistas, de proyectos y de retos. Los hackatones son extraordinarios mecanismos de atraer talento al gobierno, pero indispensable la rectoría al más alto nivel, facultades transversales para poder concretar que toda la política que se va desarrollando sea accionable en su implementación, y también un equipo de trabajo que haga esta política una realidad en cuanto a acciones concretas, ¿no? Número de servicios digitalizados,
nivelación de las capacidades de adquisición de tecnología de las entidades, articulación con el resto de las entidades autónomas, muchas veces en su capacidad de regulación, pero que para el ciudadano no le importa qué nivel de gobierno es responsable del servicio, lo que quiere es acceder o a su acta de nacimiento, o a su cédula profesional, o a abrir una empresa, o a registrar algún tipo de actividad comercial. Y mientras no haya esa articulación, nos pega directamente en nuestra competitividad y en la productividad de nuestra economía. Y todo lo que podamos hacer para tener esa importancia de ver la transformación digital como política de Estado es algo que nos fortalecerá mucho como región. Gracias. Creo que la plataforma nos saca en 4 minutos. Entonces creo que rápidamente tenemos una pregunta en el Q&A. No sé si alguien la quiera contestar, pero la leo en voz alta. Es sobre la transformación digital. ¿Qué consideraciones de sustentabilidad están tomando en cuenta en el desarrollo de sus estrategias? No sé si alguien quiera contestar la pregunta. Bueno, perdón. No, la sustentabilidad me parece que es un principio básico de la era humana en la que estamos, y más con todos los temas de cambio climático. Creo que lo digital es una plataforma para llevar esa sustentabilidad a algo muy concreto, que ya no tengas que imprimir papel, que ya no tengas que tener o gastar, ¿no?, en cosas como es una impresora o una copiadora en la oficina de gobierno, que antes era el común denominador. Que la sustentabilidad se vuelva un principio hasta en mi política de adquisición de nube, ¿no? Yo no tengo el servidor, pero al final estoy contratando quién sí tiene esos servidores que me hace servicio, y buscaría contratar bajo ciertos criterios de sustentabilidad toda la parte de digitalización. Entonces creo que a nivel de transformación digital la sustentabilidad debe ser un principio transversal de la agenda. Y bueno, por ejemplo, algunas cosas de sustentabilidad que vi que hicieron, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también desde la oficina de Yolanda, era estar pensando, ok, ¿cuánto va a costar esa tecnología? ¿Quién va a poder estar costeando esta tecnología a largo plazo? ¿Qué habilidades tienen nuestros empleados para poderle seguir dando mantenimiento a esta tecnología? Les debemos de dar algunos cursos para que estén familiarizados. Y ahí creo que se puede dar una gran sustentabilidad cuando se colabora con academia, porque academia muchas veces está muy avanzado en ciertos temas y puede dar capacitación a los empleados de gobierno para que ya sepan cómo usar esa tecnología. Muchas gracias, Safe. Pues yo o sea, ya nos va a sacar en 2 minutos la plataforma, así es que voy a concluir, pero muchísimas gracias a ustedes por unirse a este panel hoy. Aprendimos muchísimo, un montón, en verdad. Fue fascinante el tema y muy, muy enriquecedora la plática. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y espero que sea una primera de una serie de otras en el futuro. Muchas gracias a los participantes también, y 1.000.000 de gracias a Antonio por comoderar, y a Andrés por organizar también este panel.